Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Más importante que el éxito y que el dinero es la salud. Muchas veces agotamos la salud, voluntaria o involuntariamente, por descuido, por negligencia en la alimentación, en estilos de vida un poco desordenados, y desordenamos el equilibrio que hay en nuestro organismo. Cuando esto ocurre, debemos buscar ayuda médica, y cuando las cosas no funcionan para recuperarla, es necesario buscar alternativas. Pero lo más importante es practicar la medicina preventiva, evitar causarnos, autoagredirnos daños en nuestro organismo, cuidarnos en la alimentación, con el ejercicio y con un estilo de vida saludable. Pero si por algún motivo, así llevemos esta vida saludable, llega una enfermedad, pues debemos buscar ayuda. Hoy vamos a realizar un programa dedicado a la medicina alternativa o complementaria, que son una serie de terapias enfocadas en gran variedad de filosofías, enfoques o tratamientos de sanación. Se le llama alternativa cuando reemplaza la terapia convencional que se está usando, y se consideran alternativas no alopáticas según la forma en que se utilicen. El propósito fundamental de las terapias alternativas es la prevención de enfermedades, reducir, disminuir o evitar los efectos secundarios, controlar o curar las enfermedades y los síntomas. Para ello, hoy tenemos un invitado muy especial. Es un naturópata, Óscar de la Fuente, desde Valladolid, Castilla de León, España, nos atiende. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sonamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de la naturopatía. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo trabajar una dolencia física a partir de una solución bioenergética? Pues para hablar de este interesantísimo tema nos acompaña Óscar de la Fuente, quien es naturópata con más de 23 años de experiencia, especializado en terapia bioenergética y creador del método Prativa Bioenergética Integral. Saludamos a nuestro invitado, bienvenido a nuestro oxígeno, gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por permitirme participar en el programa, y también quería hacer un breve agradecimiento a John Perdono de Movimiento Mundial Fuerza de Luz, que es el que nos ha puesto en contacto. Pues muchas gracias a John. Permítame usted un momentico, saludamos a Juliet, también integrante de nuestro oxígeno, que nos acompaña hoy. Juliet, bienvenida. Cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian. También un saludo especial a nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Hoy nos reunimos con un invitado muy especial, el naturópata Óscar de la Fuente, que como bien lo dijo Marian, es un médico con más de 23 años de formación y experiencia en distintas técnicas y procedimientos naturales. Bienvenido, médico Óscar de la Fuente. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes y a vosotros en particular. Y bueno, espero que esto que vamos a trabajar en esta ocasión ayude a mucha gente a entender lo que es la naturopatía y cómo funciona. ¿Qué es la naturopatía? Hablemos un poco y empecemos por allí. Perfecto, pues bueno, la naturopatía la podríamos considerar pues cualquier tipo de complemento o método, es indistinto, que pueda aportar equilibrio y bienestar a tu vida. Cualquiera de estas opciones se podría considerar naturopatía.
El uso de estas alternativas naturales pues siempre va a estar encaminado a mejorar y recuperar la armonía integral, es decir, abordar tanto aspectos físicos como psicológicos, como energéticos. Nosotros consideramos la persona como un todo y por lo tanto, como la persona precisamente tiene emociones, tiene una parte física, tiene una parte mental, incluso emocional, nosotros no hacemos distinción y no hacemos una separación de estas partes. Otra cosita importante es que siempre está encaminada a la prevención. Es decir, básicamente nosotros siempre intentamos buscar la causa, origen del equilibrio y prevenir para evitar las consecuencias que podría tener más adelante estos desequilibrios. También hay que entender, y la gente tiene que entender, que nosotros no trabajamos como la medicina convencional, por lo tanto nosotros no trabajamos las enfermedades al uso. Si nosotros contemplamos todo como un desequilibrio, que hay que evitar ese desequilibrio antes de que se produzca precisamente esa parte o ese desequilibrio que la medicina oficial llama enfermedad y sobre la que ellos sí que trabajan. Óscar de la Fuente, naturópata, cuéntenos, por favor, acerca de cómo inicia usted en este mundo, cómo fue su niñez, por qué la naturopatía, desde qué edad usted conoció este mundo de la naturopatía. Pues como muchas personas, por necesidad propia. En este caso yo era un niño muy enfermizo, constantemente enfermo. Siempre desde que tengo uso de razón, pues mi salud era muy precaria. Y a medida que yo iba creciendo, pues yo siempre hice caso a lo que me ofrecía la medicina convencional, seguía todos los protocolos, absolutamente todas las opciones que me marcaban, y sin embargo mi salud cada vez era peor, hasta un punto de llegar ya aproximadamente a unos 25 años más o menos, y ya mi salud estaba tan deteriorada que prácticamente no me permitía hacer una vida normal. Ahí en una revisión rutinaria, pues la medicina oficial me dijo que se acabó la vida como yo la conocía, que no había opción a sanarme y que tendría que incluso pedir una prejubilación y nunca más podría pues trabajar de una forma normal e incluso tendría que estar medicado con múltiples medicaciones para toda la vida que no me iban a plantear una solución, sino simplemente mantenerme en ese estado. Entonces yo llegué y una vez que salí de ahí me planteé absolutamente que sentí algo en mi interior que eso no iba a ser la opción que yo iba a elegir. Y gracias a Dios, ya que yo tuve mucha experiencia con maestros orientales, porque hice artes marciales desde que yo ingresé en la escuela, ya empecé a hacer artes marciales. De hecho, he estado también unos 25 años, por lo menos, haciendo artes marciales. Y ahí tuve la suerte de conocer a muchas disciplinas orientales. Todos esos maestros, muchos de ellos eran maestros y médicos en medicina tradicional de su país. Me empecé a investigar sobre el tema, empecé a buscar opciones y empecé a ver que mucha gente, a través de estas otras técnicas, habían conseguido mejorar de problemas como los míos o parecidos. Empecé a formarme, empecé a encontrar profesionales y técnicas que pude aprender y a través de poco a poco de integrar todo esto en mi vida y de formarme en distintos aspectos de naturopatía, pues empecé a controlar y a tener las riendas de mi vida y mi salud. Poquito a poco fui mejorando, integrando todo esto y esto fue poco a poco pues un camino que luego me llevó a, pues de hecho no tuve que tomar nunca medicación, mejoré notablemente mi salud, por supuesto sigo cuidándome y ahora no solo trabajo, sino que ayudo a otras personas también a encontrar su equilibrio. En la medicina holística se habla de que somos un todo. Usted mencionó esa frase hace un instante. Reflexionemos sobre ello. ¿Por qué somos un todo? ¿Y por qué la medicina holística trata todo? Yo creo que en su infinita sabiduría, desde ya las medicinas tradicionales tienen una antigüedad de más de 7.000 años, de acuerdo a algunas técnicas, otras se las considera 5.000, otras 3.000, pero vamos, tienen más de 7.000 años. Desde que el hombre es hombre, entendió, comprendió y fue experimentando cómo todo lo que tenía a su alrededor, sus recursos, la naturaleza, pues podían trabajar a su favor, ¿de acuerdo? De hecho, yo considero que el mundo y quien lo creara, en su infinita inteligencia, pues supo poner en nuestra mano los alimentos, las plantas, todo lo necesario para que todo lo que surgiera en nuestro cuerpo pudiera ser tratado, curado y solucionado. Qué interesante, médico Óscar de la Fuente, y es que la naturaleza es la mejor maestra y muestra de la verdad. Quisiera saber un poco acerca de cómo funciona la bioenergética. Tenemos entendido, digamos, que los sentimientos, las emociones afectan
ciertas partes de nuestro organismo. ¿Nos puede hablar un poco sobre este tema? Sí, por supuesto. Lo primero es entender que, bueno, yo soy una persona también que empezó trabajando mucho la parte física y poquito a poco ese trabajo me fue en mí mismo, que es lo que me llevó a la salud. Empecé siempre con la parte física, apuntalé esa parte y me di cuenta de que eso no lo era el todo. De hecho, había un punto de inflexión en el cual yo ya no podía mejorar más o no lograba mejorar más. Entonces empecé a indagar qué más había ahí, claro. Y ya estas disciplinas me mostraban que hay una parte emocional muy importante, o psicoemocional, porque es mente y emoción van de la mano. Y empecé a darme cuenta que había ahí mucho más trabajo por hacer. Me empecé a formar, empecé a trabajarme y a descubrir que ahí había otro mundo. Pero pasaba más tarde lo mismo. Entonces llegabas a un punto de inflexión en el cual no había más que trabajar ahí, habías conseguido una mejoría, pero faltaba algo más. Entonces, claro, todas estas medicinas tradicionales hablan muy claramente siempre de una parte energética. Nosotros también somos un ser energético que es medible, absolutamente, incluso por la medicina. Con nosotros nos hacen un electrocardiograma o un encefalograma, miden precisamente ese campo electromagnético que nosotros, y que en este caso nuestro cerebro, nuestro corazón emite. Entonces, estas culturas y estas medicinas desde siglos hacen y conocen este fenómeno y lo estudian y lo trabajan, como puede ser la acupuntura, por ejemplo, que trabaja sobre esas partes energéticas, en concreto sobre un sistema energético que podemos llamar meridianos, que correspondería un poquito a lo que la medicina llama el sistema nervioso, por ejemplo, aunque es algo más, pero bueno, para que nos entendamos. Y entonces ahí surge también el trabajo de esa parte que hay, que se llama, vamos a llamarlo energética, por eso bioenergética. Entonces yo me di cuenta que esta es sumamente importante, como ya apuntaban todas estas medicinas, y de hecho le dan más relevancia que al resto de las demás. Vamos a decir que sin esta parte, que sustenta la vida y que está presente en todo lo que está vivo, las otras demás no serían posibles. La parte física y el resto de partes no podrían estar ahí. Es realmente la parte más importante, y que trabajando sobre esta normalmente conseguimos resultados mucho más profundos que únicamente trabajando solo la parte física. Eso lo podríamos considerar bioenergética, que la bioenergética realmente es el conjunto de todas las informaciones energéticas que están en los seres vivos y de su sistema energético, realmente que sustenta su vida. Somos cuerpo, mente y espíritu. Algunos problemas de la mente afectan el cuerpo y realmente por eso somos un todo. No solamente basta con curar un síntoma, sino también revisar qué es lo que pasa en la mente, en la parte emocional de esta persona que está padeciendo algún decaimiento, tristeza, y su sistema inmune ha decaído, y ahí es cuando vienen las enfermedades. Hablemos un poco de ese equilibrio que debemos mantener como seres humanos para lograr una salud plena. Pues sí, ese sería el planteamiento absolutamente perfecto, sería trabajar ese cuerpo como ese todo, como esa totalidad, y no dejarse de lado ninguno de estos aspectos, ni el cuerpo, ni la mente, ni el espíritu, que ya hablan estas disciplinas, sobre todo las orientales, de siempre este vínculo y de que ninguna de ellas está separada, es decir, todos en un todo. Por lo tanto, no se pueden separar en ningún momento y hay que tener en cuenta cada una de ellas y cómo cada una de ellas, vamos a decir, se integra en la otra, teniendo una absoluta correspondencia. ¿De acuerdo? La parte que ya, como yo digo, más integra estas tres partes, la podríamos llamar la energía, realmente, la bioenergética. Por eso, precisamente, mi técnica corresponde, o su traducción estaría traducido, viene del nombre sánscrito, antiguo, el idioma más antiguo que se conoce, que viene de la India, y realmente significa luz con consciencia, es decir, esa energía con inteligencia, que nos da la vida, que da la vida a todo lo que existe, y que sin ella no es posible precisamente la vida. Podemos tener un cuerpo magnífico, aparentemente magnífico, incluso a veces sin un daño aparentemente físico, pero cuando se va este espíritu, este alma, como lo queremos llamar, o esta energía, si no pensamos o no creemos en nada de esto, entonces, aunque exista ese cuerpo, la vida no existe. Y entonces, esa es la parte tan importante que da esa chispa de luz al ser humano, que da esa chispa de luz a todo lo que está vivo, y que sin ella no es posible la vida. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Óscar de la Fuente, qué importante esto que usted menciona.
Y después que encontró usted esta ciencia de la naturopatía, surgió Prativa. ¿Qué significa Prativa? ¿Hace cuánto tiempo surgió y de dónde este nombre? Pues como comentaba anteriormente, pues Prativa surge de todo un proceso personal, de esos más de 23 años buscando mi propio camino personal y en particular dentro de las terapias naturales. A la par que fue yo descubriendo cómo restablecer mi salud, iba descubriendo distintos métodos y distintas formas que me aportaban partes que eran muy interesantes de trabajar y otras que para mí no eran tan resolutivas o una vez trabajadas con la gente no conseguía los resultados que yo quería. Poquito a poco creé una forma, un sistema que integraba todo lo que aprendí y sin embargo luego llegó un momento trascendente en mi vida, sobre todo a raíz de estos últimos años que hemos vivido a nivel global, lo que hemos vivido, que me ha dado mucho tiempo para pensar, reflexionar y poner al orden todo el trabajo que yo tenía ahí anterior, acumulado, y empezó entonces a desarrollarse la técnica como tal. Me permitió esta técnica también conectar espiritualmente mucho conmigo mismo. Realmente esto marcó otro propósito en mi vida. Supuso un renacer en todos los aspectos, porque me obligó a desapegarme absolutamente de todo lo que había hecho hasta hoy en las terapias y lo que había aprendido y generar o crear otra forma absolutamente distinta para mí de trabajar con la gente y trabajar desde, básicamente, porque al final es trabajar desde el amor, desde el desapego. Y un poquito de ahí surge luego de este concepto y de cómo integrar este concepto la palabra o el origen de Prativa, que como he comentado antes, pues viene del sánscrito, el idioma o uno de los idiomas más antiguos que se conocen. Es un idioma propio de la India, tiene una connotación, un nombre femenino, porque lo considero una energía femenina, de amor, de cariño, como la madre. Y entonces realmente el significado traducido sería luz o energía con conciencia, con inteligencia propia, que es lo que tiene esa inteligencia, esa energía que todos nos dio la vida y que todos cuando está en armonía y cuando no hay bloqueos, pues como bien sabe el cuerpo, luego sabe restablecer con ese funcionamiento correcto, sabe restablecer en nosotros de nuevo la salud. Bioenergética, que es una de las palabras que también asocio a esta técnica, precisamente como he dicho antes, porque trabajamos toda la parte, sobre todo en particular, nos centramos en la parte energética. Esta parte energética que da vida a todos los seres vivos, a las personas, a los animales, a las plantas, porque también se puede trabajar con esta técnica. Se puede trabajar incluso lugares, que yo considero que los lugares también tienen una cierta vida, una cierta energía. Y también tiene el término de integral precisamente porque trabajamos esa forma integral que hemos dicho antes, sin separar ninguna parte del cuerpo. Tanto cuerpo, mente y espíritu son trabajadas, aunque sean desde la parte energética, pero ninguna de ellas es separada de ese concepto y de ese concepto integral. Me ha encantado el término que usted mencionó hace un momento, que usted trabaja la medicina desde el amor. Y es que la medicina solo sirve para servir al otro ser humano, con bondad, altruismo, entrega, disciplina y lo más importante, ética. Y la felicidad del médico radica en servir al otro, en aliviar su dolor y la enfermedad. Nada produce mayor alegría que la sonrisa de agradecimiento de un paciente cuando recupera su salud. Un médico que no está dispuesto a hacer sacrificios y a renunciar muchas veces a su comodidad por el bien del otro, debería replantear su profesión y dedicarse a otra actividad, porque aquí no debe sentirse el egoísmo, no cabe en la profesión de la salud. Marian, tanto por reflexionar cuando se habla de estos temas y cuando se quiere buscar la salud y cuando se busca la ayuda de un profesional. Así es, Carlos Alberto, lo más lindo que hemos aprendido de Óscar de la Fuente es entender que una dolencia, algo que nos está afectando, pues no necesariamente se va a solucionar con un medicamento. Esa es la medicina tradicional. Eso es lo que siempre se busca. Me duele el estómago, tengo fuertes dolores de cabeza, tengo molestias con mis huesos y tomamos medicamento y probablemente no estamos viendo la raíz del problema. Hablemos de esto, por favor, Óscar de la Fuente. La raíz del problema cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos todo el tiempo las defensas supremamente bajas y vivimos, por ejemplo, de gripe en gripe. Cuéntenos un poco de esto. Ahí hay que plantearse siempre la visión holística, que es la que nosotros planteamos. Por supuesto, siempre intentar, como hablábamos, prevenir.
Entonces nosotros, como siempre tenemos esa visión cuerpo, mente y espíritu, nosotros no solo vamos a buscar simplemente en el cuerpo, como hace el sistema oficial, que centra su atención en el cuerpo y concretamente además en el síntoma. Nosotros el síntoma no nos centramos en él en absoluto, eso lo dejamos para la medicina oficial. Nosotros buscamos cuál puede ser el origen o cuál ha podido ser el causante del desequilibrio que luego nos ha llevado a esa situación. Porque así abordaremos dos cosas. Podremos ayudar a esa persona en el estado que esté y podemos evitar el que vuelva a reincidir en ese tipo de problemas. Entonces, aquí es donde Prativa tiene un gran potencial, que nos basamos siempre en buscar primero o en apuntalar esas bases que nosotros consideramos clave para no caer en ese tipo de problemas. Entonces, realmente, lo primero que hay que buscar y lo que, por ejemplo, Prativa puede lograr hacer en una persona es ayudarle a conectar con su paz interior, con generar un bienestar y activar otra vez su energía vital, su alegría y su entusiasmo. Esto es básico. Si una persona emocionalmente, psicológicamente o energéticamente, como nosotros planteamos, todo eso no está en armonía, va a desencadenar siempre al final en algo físico. Ahí es donde ya en ese estado es donde entra la medicina. Nosotros buscamos la forma de apuntalar todo lo que nos ha llevado a esa situación, entender el proceso, por qué ha sucedido, y entonces plantearle la solución antes de, si es posible, y si no también yendo a la causa raíz y no a la consecuencia. Ahí es donde nosotros nos intenta. Nuestra terapia tiene todo el potencial. Entonces siempre hay que buscar el trasfondo. Es decir, hay una regla que siempre se cumple en la medicina tradicional, sea la que sea y el país que sea, que es que donde aparentemente está la causa, nunca está el origen. Entonces eso se cumple siempre. Esto para la medicina convencional sería una regla absolutamente la contraria, y para nosotros es esto siempre como un lema. Es decir, nunca donde aparentemente y físicamente se muestra está el problema. Entonces nosotros siempre abordamos qué trasfondo puede haber ahí. Lo vemos siempre, como he dicho, con el concepto de desequilibrio, y nosotros tenemos que buscar realmente dónde está ese desequilibrio, dónde está ese problema, y entonces ahí nosotros es donde podemos plantearnos ese cambio interior, que luego nos puede ayudar a que nuestro cuerpo esté absolutamente armonizado y él ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Es decir, un cuerpo cuando está en equilibrio, el cuerpo es una máquina maravillosa que es capaz de autosanarse. Entonces realmente ningún sanador, y yo apostaría que ni otras medicinas, y hablo de todas, realmente son las que sanan. Realmente es el cuerpo, porque un cuerpo de condiciones, vamos a imaginar que hay un órgano que ya no tiene salud y que ese órgano está destruido, ya podemos intentar darle lo que sea, holístico o no holístico, que ese cuerpo nos restablecerá nunca más su salud. Entonces el problema no es ese órgano, sino es lo que nos ha llevado a que ese órgano esté en esas condiciones, y qué emociones se esconde detrás, qué bloqueos se esconde detrás, qué situaciones se esconde detrás, sobre todo emocionales, qué ha vivido esa persona, qué hábitos tiene, si son saludables o no. Y cambiando todo eso se puede llegar a salir absolutamente, porque la mayoría de las personas no hemos nacido enfermas, sino que nuestros hábitos, y hablo de todos, emocionales y físicos, nos llevan luego poco a poco a perder esa salud y por lo tanto somos susceptibles de, recuperando unos hábitos correctos, poder volver a restablecer esa salud con la que vinimos. Restablecer esa salud tan necesario. A veces ya se piensa, Óscar, que voy a morir de esta dolencia. Y siendo personas aún muy jóvenes, que les duele la rodilla, la espalda. Entonces, qué importante es, Carlos Alberto y oyentes, reconocer que hay otras soluciones, reconocer que debemos darle una oportunidad a este tema holístico, el cual encara la raíz de la problemática. Importantísimo esto que usted ha dicho, María, pero vamos a seguir con nuestro invitado después de una breve pausa, porque tenemos muchas preguntas para formularle y cómo se puede restaurar la armonía, conectarnos con nuestra paz interior, con nuestro entusiasmo, para allí comenzar a recuperar la salud. Ya regresamos. Si la espera se hace larga, no se queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje. Nuestro oxígeno. Un programa que se puede respirar. Doctor Carlos Climent. El programa suyo, Nuestro Oxígeno, que lleva mensajes constructivos a la comunidad
es una manera de enfrentar esta oleada de aspectos negativos. El problema que tenemos, las personas que queremos llevar mensajes constructivos a la comunidad, es que los mensajes que venden más son los mensajes negativos, son las tragedias, cuando en realidad existen muchísimas cosas importantes que están ocurriendo que son de carácter positivo, pero no tienen toda ese poder mediático de las tragedias o de las circunstancias negativas. Nuestro oxígeno, creando una clara conciencia. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Seguimos reflexionando hoy con el naturópata con más de 23 años de experiencia, especializado en terapia bioenergética y creador del método Prativa, bioenergética integral, Óscar de la Fuente. Usted mencionaba hace un rato que cuando usted trata a un paciente en este tiempo de experiencia, lo ayuda a conectarse con su paz interior, con su entusiasmo, a restaurar la armonía para que allí en ese momento comience la salud. Esto es parte de este método que usted ha creado, el Prativa. Hablemos un poco cómo funciona Prativa. Pues Prativa realmente nos permite realizar lo que consideraríamos una bioreprogramación de la información que está presente en nuestro campo energético. Es decir, nosotros y en las medicinas tradicionales tenemos una visión que contempla que cualquier hecho que hemos vivido, tanto físico, emocional o incluso psicológico, puede dejar una especie de huella en nuestro ser, como si fuera nuestro cuerpo una gran biblioteca en la cual se pueden quedar reflejados todos esos conflictos, sobre todo las cosas que no han sido trascendidas, solucionadas o liberadas. Y entonces esto produce una especie de bloqueos, vamos a decir, que luego van afectando poquito a poco el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Primero al nivel energético y emocional, y con el tiempo y con el paso del tiempo, si ese bloqueo no se resuelve e incluso aumenta, puede generar ya otro tipo de problemas, ya vamos a considerar más en el cuerpo físico. Entonces realmente Prativa lo que hace es, vamos a decir, sería como leer esa información, comunicarnos con esa información que está presente en el cuerpo, que ha quedado grabada, y no solo poderla liberar como hace otras técnicas, por ejemplo la acupuntura basa en eso, busca bloqueos, ponemos una aguja y liberamos ese bloqueo energético, por ejemplo, que está en tal órgano, en tal meridiano. Las plantas harían lo mismo, pero nosotros en este caso podemos liberar energéticamente y con un trabajo energético esas programaciones que nos están bloqueando y no están permitiendo que nosotros tengamos el 100% de potencial, en este caso, por ejemplo, de nuestras emociones, y no podemos superar cierta o determinada situación, o incluso ese bloqueo que luego se ha manifestado en la parte física también se podría liberar, consiguiendo en muchos casos de una forma muy, muy rápida y eficaz. A veces conseguimos resultados en lo que no se ha conseguido abordándolo físicamente, por supuesto, porque entonces nos hemos dado cuenta que en ese caso particular el problema, el origen, no era tanto físico como sí en esta parte energética, en esta parte emocional, que había generado ese bloqueo y por lo tanto era necesario liberar. Esto lo llamamos nosotros muchas veces bloqueos, programas o incluso programas limitantes, le llamamos, y afectan curiosamente a cualquier aspecto de nuestra vida. Es increíble cómo nos puede afectar absolutamente y manifestarse luego en nuestra vida en el día a día. Como todo lo que nos rodea en este universo, nosotros lo consideramos energía y vibración, nosotros podemos leer esta información y modificarla. A mí me gusta mucho una frase que decía Nikola Tesla, que hablaba y decía, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa siempre en términos de energía, frecuencia y vibración. Sobre estos términos y sobre este planteamiento nosotros trabajamos, y trabajamos con conceptos de hace más de 7.000 siglos, pero actualizados a lo que sería el día de hoy, y entendibles al día de hoy, y trabajados al día de hoy. Si me lo permitís, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de prueba, que pueden hacer todas las personas que nos escuchan, y Carlos y Juliet y Marian pueden también hacerlo, es muy breve, unos segundos. Por supuesto, Óscar, adelante.
Y simplemente hay otros ejercicios que podríamos hacer en otras entrevistas mucho más notables, pero en esto quiero simplemente que tenga la gente un concepto de lo importante que es y cómo pueden ellos saber absolutamente que esas memorias existen, esos bloqueos que decimos en su cuerpo, y que su cuerpo lo tiene realmente ahí, vamos a decir, archivado, guardado. Me gustaría que intentaran cualquiera de las personas que nos escuchan y de vosotros que dirigís el programa, que intentarais conectar con algún momento de vuestra vida que sufristeis un gran dolor físico. Podéis conectar con un golpe, una caída, una herida. Podéis recordar aquella vez que tuvisteis un gran impacto contra algo, un accidente, y podéis buscar aquel que fue el peor, que se manifestó físicamente en una gran herida, un gran daño físico. Quiero que ahora os deis cuenta de que seáis conscientes de que recordaréis perfectamente el momento, quizás, pero quiero que os deis cuenta de que probablemente no sentiréis ese dolor. Ninguna de las personas que pensamos en ello somos capaces de sentir ese dolor, como si estuviéramos allí, o como si lo estuviéramos viviendo en este momento. No hay vínculo, por lo tanto es un recuerdo, pero la parte física ahí está en el recuerdo. Quiero que ahora hagáis lo siguiente. Quiero que intentéis encontrar otro momento de vuestra vida, conectar con él, en que sufristeis un gran dolor emocional. Y por supuesto algo que todavía no está superado. La pérdida de alguien. Podéis elegir el peor momento de vuestra vida. Algo que consideréis extremadamente estresante, doloroso, y quiero que os permitáis un poco conectar con ello, incluso recordar dónde sucedió todo como si estuvierais ahora allí. Quiero que os deis cuenta de que hoy observaréis que si le dais el tiempo necesario, todas las personas vais a conectar con ese dolor emocional. Empezáis probablemente a sentiros mal, a generar emociones de dolor, de sufrimiento, de ira, de rabia, según sea la situación. Y si le dais un poquito más de tiempo, no solo vais a conectar exactamente y muy fuertemente con el dolor, puede provocar incluso lloro, sufrimiento, sino que además vais a empezar a manifestar en distintas partes del cuerpo síntomas físicos. De repente angustia, se te cierra el estómago, te cuesta respirar, una ansiedad en el pecho, un síntoma como depresión en la cabeza, cualquier manifestación. Por lo tanto, aquí queda muy claro, primero, que esa información queda grabada en el cuerpo, pero no tanto en lo físico, como podéis ver, sino más a otros niveles emocionales, energéticos, y que desde ahí es el principio donde luego pueden llegar a manifestar en lo físico. Por lo tanto, el cuerpo graba información, pero no en el físico. Y ahí, por lo tanto, no deberíamos buscar la solución a todos nuestros problemas o bloqueos, sino tendríamos que tener en cuenta también otros aspectos. Definitivamente podemos decir que el ser humano es una creación increíble. Se puede decir que es la máquina más avanzada sobre la Tierra y tiene un gran creador y diseñador. Qué interesante saber que nuestros sentimientos suelen ir acompañados de importantes cambios corporales. El corazón se acelera, como lo acabamos de ver con este interesante e importante ejercicio. Los músculos se tensan, empezamos quizá a sudar. De esa manera nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestro interior. Es importante saber que nuestros pensamientos sobre lo que pasa determinan también lo que sentimos. Por ejemplo, si sentimos que estamos en peligro, sentimos miedo. Si nos ofenden, nos enfadamos. Si nos preparan una fiesta, nos alegramos. Entonces podemos ver que los sentimientos y las emociones, sin lugar a dudas, afectan a nuestros órganos y a nuestro cuerpo. Cambia también el tono de voz, la postura, los gestos, el rostro. Cada cuerpo es diferente y cuenta una historia de vida. Naturópata Óscar de la Fuente, quisiera saber un poco sobre el método Prativa, si se puede realizar de forma individual, colectiva. ¿Nos puede profundizar un poco más sobre su metodología? Sí, por supuesto. El método concibe ambos aspectos. Se puede trabajar absolutamente de forma individual, ¿de acuerdo? Que es lo más habitual. La gente viene pidiendo trabajar el aspecto que le preocupe, la situación que le preocupe, y lo trabajamos directamente con esa persona. Y también nos permite trabajar de forma colectiva. Incluso yo acostumbro, que no muchos terapeutas lo hacen, a trabajar colectivamente en ciertas y determinadas situaciones. Sobre todo cuando hago una exposición de la técnica, que podríamos plantearlo, si a ustedes les parecen bien, más adelante en otro encuentro, y hacer un ejercicio de cómo trabaja esta técnica a nivel global o grupal. Y podríamos trabajarlo a nivel de todas las personas que nos estuvieran oyendo, ¿de acuerdo? Porque la energía precisamente no entiende de espacio, no entiende de tiempo, y trabaja absolutamente la mente y la energía trabajan por encima de esos conceptos. Por lo tanto, se puede trabajar perfectamente a distancia. Mi trabajo ahora, trabajo
mucho online, mucho con videoconferencia y con todas las partes del mundo. Y la técnica precisamente trabaja absolutamente con la misma rapidez, con la misma fuerza y con los mismos resultados tanto presencial como a distancia. De hecho, presencial sería entre comillas, porque cuando trabajamos aquí una persona en consulta realmente no necesitamos ni el contacto físico, ¿de acuerdo? Y le ayudamos a entender de dónde viene el problema, a conectar con ello y a sanar desde ese aspecto, desde esa profundidad. Y ahí está la clave del resultado, trabajarlo desde ese concepto. Y como bien os he hablado, pues otra cosa muy interesante de remarcar es que no existe efectos secundarios, no existe contraindicación ninguna, no se puede hacer daño de ninguna de las maneras y que respeta, por supuesto, el libre albedrío de la persona, es decir, se adapta a su ritmo físico, mental, y la técnica hay gente que consigue resultados en el acto y hay gente que les va haciendo progresivamente porque su cuerpo necesita que esos cambios se produzcan progresivamente. Entonces respeta absolutamente el libre albedrío de la persona. De hecho, yo no trabajo nunca a nadie que no tenga permiso explícito antes de él para ser trabajado. Eso es lo único que yo exijo, lo único que yo pido, y que la persona dé su permiso para ser trabajada. Y entonces el caso luego es que cada persona también tiene su proceso evolutivo, su proceso de sanación propio, y este está marcado precisamente por él mismo. Él mismo marca sus tiempos, y ahí está la clave de no hacer nunca daño y de respetar absolutamente a la persona con la cual se trabaja. Oscar de la Fuente, qué importante esto que usted nos comenta. De pronto puede compartirnos algún testimonio, por supuesto, sin dar nombres, de alguien que haya llegado a su consultorio con una dolencia muy fuerte de muchos años y que gracias a esto ha encontrado la solución. Habría muchísimos casos. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, en España, y supongo que allí, pero aquí en España personalmente, tenemos mucho problema ya para manifestar este tipo de evidencias, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que las instituciones no nos lo ponen fácil, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a hablar un poquito como en términos que sean entendibles, pero que no causen problemas. Entonces vamos a hablar un poquito de desequilibrios. Sí, efectivamente, hemos tratado gente que ha venido con grandes desequilibrios a todo nivel, hablamos físicos, hablamos de psicoemocionales o hablamos de incluso espirituales, pérdida, por ejemplo, de la alegría de vivir o de muchas otras situaciones en las cuales han podido restablecer absolutamente su equilibrio. Como bien digo, no solo depende de nosotros, sino de su capacidad de recuperación, de su cuerpo, porque como bien digo, el que realmente sana a esa persona es su propio cuerpo. Nosotros ayudamos al proceso, ayudamos a encontrar dónde está ese bloqueo, dónde no lo permite, reseteamos esa información y es como un coche que queremos llegar a un lugar, tiene un GPS y este GPS, pues por ejemplo, se ha desconfigurado, entonces es imposible llegar. Pero todo está ahí. Sin embargo, no se puede acceder a esa información. Nosotros haríamos el equivalente a un reseteado de esa información, todo vuelve a funcionar correctamente y ese aparato que por sí mismo, que en este caso es el cuerpo, puede hacer sus funciones maravillosamente de restaurar nuestra salud, es el que se encarga en instancia de autosanarnos, ¿de acuerdo? Entonces sí, hay muchísimos casos, hay muchísimas situaciones, desde incluso lo físico, ¿de acuerdo? Voy a hablar un poco genérico para que no tengamos problemas, pero que la gente lo va a entender y lo puede llevar luego y conectar con su situación personal. Pues cualquier manifestación que se manifieste en el cuerpo físico y que tenga su origen en sistema energético o emocional puede ser susceptible de ser solucionado. ¿De acuerdo? Hemos tenido, por ejemplo, voy a hablar en particular de dolores que no trascendían o que no se solucionaban con ningún otro tipo de técnica, que habían visitado todo lo que es la medicina oficial, o tomado todo tipo de medicaciones potentísimas, fuertes, que habían visitado también otros consultores naturopáticos y no habían conseguido resultados, y abordándolo como bloqueo y como parte energética, que en este caso era realmente la causa, haber desaparecido absolutamente los síntomas rápido y eficazmente. Incluso, por ejemplo, el trabajar y quitar estas tensiones, también he visto mucha gente que no se podía trabajar físicamente, por ejemplo, por un accidente, con problemas de espalda y tener absolutamente un problema en la alineación corporal y de la espalda. Y a raíz de ser trabajado energéticamente y borrar todas esas memorias, incluso del traumatismo, del accidente, los miedos por lo que sucedió, liberar todas estas tensiones, tener una postura física mucho más erguida, mucho más recta, incluso corregir ciertas partes de acortamientos, de brazos, de piernas. Así que, por lo tanto, la técnica puede manifestar y trabajar en el aspecto físico, como estamos hablando, también en el emocional. He visto muchos casos en los que ha ayudado, por ejemplo, a la gente a perdonarse y aceptarse, a uno mismo y a los demás, a gestionar sus miedos, sus emociones, sus experiencias negativas, sus sentimientos de culpa, de abandono. También a afianzar su seguridad, su autoconfianza,
ayudarle mucho a ser más flexibles, a afrontar cambios, a aceptar situaciones de la vida, a conocer sus fortalezas, sus debilidades, dejar de autosabotearse, salir del papel de víctima, muy importante para encontrar la sanación, salir de conductas y patrones repetitivos, todo lo que sería integrar nuestras sombras, nuestros lados más oscuros, el dolor, el sufrimiento, todo lo que sea afrontar con éxito conflictos, situaciones, relaciones personales, familiares, laborales. Al fin y al cabo, tener paz interior. Eso nos podría ayudar muchísimo en esa parte emocional y mental, operativa, y luego en la parte energética pues trabaja de forma muy completa. Aquí ya sería un poquito más hablar para gente que entiende del tema, pero bueno, nos permite trabajar todo lo que con otras medicinas y con otras técnicas hablamos o entendemos como parte energética, ¿de acuerdo? Desde lo que hablamos como tal, el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Si hablamos más a un nivel físico, pero si hablamos a un nivel más espiritual, todo lo que comprendería o podemos hablar o establecer como meridianos, chakras, aura, todo esto que estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos de aspectos espirituales, incluso muchos bloqueos que vienen de nuestra infancia, de nuestro niño interior, o de ese niño herido que ha vivido situaciones en la infancia, de carencias. Hablamos de carencias afectivas, carencias emocionales, cualquier tipo de carencia, incluso económica, en la familia, y luego le ha quedado una marca, esos bloqueos, esas memorias que yo he dicho que luego se manifiestan en ese cuerpo, y que pueden ser liberadas, por lo tanto, liberándole también de ese bloqueo y empezar a manifestar en su vida desde otro punto, desde otro contexto. Y como somos seres creadores y creamos respecto y a razón de cómo sentimos y cómo pensamos, al cambiar esa forma de pensar, nuestra vida empieza a cambiar y nuestro alrededor empieza a cambiar también. Manejamos también todo lo que se habla muchas veces, lo que serían temas energéticos, pues de entes de entidades y todo este tipo de cosas que hablamos negativas que pueden existir a nivel energético, que pueden generar un daño en nuestro campo energético y vibracional. Todo esto también es contemplado a un nivel más profundo y más extenso, que creo que eso ya sería un poquito más para hablar con personas o con personas que están un poquito dentro del tema energético y donde estamos hablando ahora mismo. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Qué importante todo esto que nos comparte hoy Oscar, Juliet. Así es algo muy interesante ver cómo de manera integral pues tratamos cada uno de los puntos importantes de esta práctica tan interesante. Quisiera saber también un poco sobre de pronto otras consideraciones para tener en cuenta. Bueno, como he mencionado, aborda absolutamente todo lo que tiene que ver con parte física, ¿de acuerdo? O gran parte de la parte física. Cada día además yo descubro más, sobre todo en particular de esta parte, porque operativa también se puede tomar o se puede entender como una técnica que nos ayuda no solo a la parte mental, emocional y energética, sino también un poquito a lo que sería la parte espiritual, y aquí hablamos un poquito de lo que sería pues trascender lo que sería absolutamente la espiritualidad y un poco el desarrollo personal. También ayuda, y gente que busca ese desarrollo personal y esa transformación personal, cuando hablamos un poco de la espiritualidad, también ayuda en gran medida. De hecho, el gran trasfondo de esta técnica es ese, es entender que nosotros tenemos que estar en armonía física, mental y emocional antes de poder incluso poder conectar en plenitud a nuestra parte espiritual. Es tremendamente imposible. Imaginemos una persona haciendo yoga o buscando sus centros a nivel espiritual, su equilibrio, y que al hacerlo tenga dolores físicos o tenga un gran conflicto emocional, pues siempre le sacará de ese estado y no podrá encontrar ese estado de plenitud. Entonces es necesario absolutamente abordar estas otras partes para luego encontrarse en esa parte espiritual, centrarse en esa parte espiritual. Luego, enseñanzas que trae esta técnica. Muchísima gente también se da cuenta y es consciente de estas programaciones que antes hablábamos, y me he dado cuenta que mucha gente cuando viene a consulta me comenta que cree él que su vida es de determinada manera, o que él cree ser de determinada manera, pero cuando conecta con su ser interno y transforma todas estas creencias que ha adquirido, por ejemplo, en su infancia, en su familia, en la escuela, todo esto que le han hecho pensar que las cosas son de determinada manera y las toma como suyas, esas creencias, cuando tú le liberas de esas creencias, le enseñas a liberar todo esto, lo que le está afectando, lo que está generando en su cuerpo,
y él conecta consigo mismo, vamos a llamarlo así, descubre que es otra persona, ¿de acuerdo? Y que su cuerpo funciona mucho más armónicamente y mucho más en equilibrio. Esto es una de las primeras cosas de las que se hace consciente la gente cuando trabajamos con Prativa. Es como si hubiera habido un antes y un después en su parte interna y su parte espiritual, sobre todo. Y entonces empieza a ver en la mayoría de la gente el mundo y la vida de otra manera, por supuesto más positiva, más equilibrada, y por lo tanto luego su parte emocional y su parte física acompañan ese proceso. Encuentra también un mayor equilibrio, una mayor paz, y por supuesto vamos a imaginar, como antes hablábamos, que hay aspectos que hemos podido observar que al conectar con ellos a nivel emocional empieza enseguida a manifestar a nivel físico algún tipo de conflicto. Pero claro, esto lo hemos visto a nivel particular, como bien hablaba antes una compañera. Entonces se empieza a manifestar sudor, no sé qué, manifestaciones físicas. Pero esto si es de forma repetitiva, vamos a suponer que es un problema que fue muy conflictivo para nosotros y que ha convivido con nosotros durante 20, 22 años, 30 años, de forma ininterrumpida, en nuestro consciente y en nuestro subconsciente, no va a ser lo que manifieste un simple síntoma físico, sino va a ser ya una cronicidad. Nos va a acompañar igual que nos acompaña esa parte de bloqueo emocional o energético y va a manifestar absolutamente también en magnitud. Es decir, podríamos hacer una correspondencia entre un problema, un conflicto leve y que no me supone mayor problema, entonces el síntoma corresponde absolutamente en la misma magnitud y en el mismo tiempo. Pero siempre que hablemos, o para nosotros, siempre que hablemos de un proceso crónico y que manifieste con gran dolor o con grandes aspectos físicos, estaríamos hablando de que efectivamente también es un gran conflicto interno. Ahí habría que buscar dónde tiene su origen, dónde tiene su manifestación y por qué se está manifestando ahora en nuestra vida. Porque nosotros lo entendemos todo y entendemos el proceso no como enfermedad, sino como un proceso de aprendizaje de qué me ha llevado ahí, qué situación no resuelta o qué situación vivida me ha llevado ahí y qué tengo que aprender de ello. En el momento que esto lo integro, mi cuerpo ya no tiene que mostrarme dónde existe ese problema, dónde existe ese conflicto, dónde yo tengo que prestar atención y por lo tanto el cuerpo también se relaja ante esa situación, incluidas las manifestaciones físicas. Eso sería un poquito el concepto que os he querido hacer entender para que entendáis esta otra visión también de la enfermedad o de lo que la medicina toma por enfermedad, que nosotros, como bien digo, nosotros no tratamos a la gente a las personas como enfermedad, porque la propia connotación ya para nosotros es negativa. La enfermedad es como algo que no tiene resolución, etcétera. No, nosotros hablamos, en todo caso, simplemente vamos a decir, de bloqueos o de desequilibrios y nosotros planteamos el volver a restablecer esos equilibrios. Y entonces la gente, la persona tendrá que buscar luego y observar qué cambio se produce él y ser él el que hable precisamente de si eso ha sido válido o no para él y si eso ha sido efectivo o no para él. Maravilloso, para poder encontrar la curación, para poder encontrar la sanación. Al naturópata Óscar de la Fuente, que nos atiende desde Valladolid, Castilla de León, España, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted y regálenos por favor su contacto y también si tiene redes sociales para que los oyentes puedan anotarlas y conectarse con usted también. Por supuesto, muchas gracias. La forma más habitual que la gente me contacta sería por móvil o WhatsApp, le voy a dar con el prefijo absolutamente de España, sería más 34 669 270-586, ahí pueden hacerme consultar lo que quieran, pueden hablar con nosotros, las preguntas que tengan. Luego las vías, otras redes, serían, estamos presentes en nuestra página web, que sería www.oscarnaturopata, como suena, en minúsculas, oscarnaturopata.es. También estamos presentes en Instagram, nos pueden buscar como Óscar Naturópata, o incluso en LinkedIn, como Óscar de la Fuente Naturópata también. Y luego hago bastantes colaboraciones en YouTube, lo que pasa que yo no trabajo habitualmente en esa red, pero sí hago muchas colaboraciones, no tengo espacio propio, pero hago colaboraciones con muchísimos terapeutas y con muchísima gente y sobre todo en temas relacionados con lo que sería la naturopatía y la espiritualidad. Allí me podéis encontrar y estamos abiertos a cualquier pregunta que tengáis, a cualquier duda y abiertos de corazón a todo lo que podáis necesitar. A Óscar de la Fuente Naturópata, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un privilegio que usted nos acompañe hoy para hablar de un tema tan importante. Es posible quitar una dolencia que nos está quejando durante muchísimos años solo dándole la oportunidad a todo lo que sería un poco más holístico, donde nacen la raíz de los problemas.
A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co. Y también les recordamos que todas las canciones que se escuchan en este programa son del grupo musical Pa' Vivir Contento. Entonces les invitamos para que vayan a YouTube, se suscriban y activen la campanita para que estén atentos a nuevos lanzamientos, así como también les invitamos a suscribirse al canal Nuestro Oxígeno Oficial en YouTube. También damos las gracias a Juliet. Gracias. Muchísimas gracias por este tema tan importante y tan interesante. A nuestro invitado especial, muchas gracias por su tiempo y por dejarnos esta hermosa enseñanza del día de hoy. Gracias, amables oyentes, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Juliet Mora, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Quisiera pedirle al naturópata Óscar de la Fuente nos recuerde esa frase que nos mencionó de Nikola Tesla, el inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio, nacionalizado en los Estados Unidos, célebre por sus contribuciones al diseño de la electricidad, de la corriente alterna y de muchos otros inventos y frases que nos entregó a través de su vida. Usted mencionó una que tiene que ver con la energía y la vibración. Le agradezco si nos la comparte. Sí, por supuesto. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.